hablando con el Señor en la casa, llevo unos días que estoy buscando mucho el rostro del Señor para ver qué es lo que necesita la iglesia. Y durante todos estos días el Señor me hablaba, me ministraba, pero ayer me hablaba de una forma muy fuerte. Ayer me decía el Señor: necesito que lleves a la iglesia al siguiente peldaño. Y yo le decía: Señor, ¿cuál es el siguiente peldaño? El siguiente peldaño es vivir en santidad. La iglesia necesitamos vivir en santidad. Pero para poder vivir en santidad tiene que haber un conocimiento que es lo que nos quita de ser santos. No santos en posición, cuidado. Este es un punto doctrinal. Nosotros somos santos posicionalmente. Es decir, nosotros somos santos ante los ojos de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo y a su sacrificio, por lo cual nuestra santidad es posicional. ¿Tocante a qué? Tocante a la ira de Dios para que no nos consuma. Pero como personas, como seres humanos, la Biblia dice que quien se crea santo, santifíquese aún más. Y necesitamos vivir cada día matando nuestro yo. Y para matar nuestro yo, primero hay que descubrir qué es lo que quiere asesinarnos. ¿Alguien adivina qué es lo que quiere asesinarnos? ¿Alguien lo sabe? El pecado. El pecado quiere robarte la santidad. El pecado quiere que te veas eternamente sucio. El pecado quiere que te veas eternamente condenado y eternamente perdido. Y yo le decía al Señor: bueno, Señor, pues dame los mensajes que la iglesia necesita. Y desde ayer llevo como wifi directa. No es normal. O sea, es un recibir constante. Probablemente durante toda la semana, y digo probablemente, porque una cosa es lo que yo disponga y otra cosa es lo que el Espíritu quiera. Pues probablemente durante todo lo que resta de semana esté predicando yo y voy a predicar sobre este tema. Voy a predicar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Sus consecuencias. Voy a hablar del pecado en la filología hebrea. Sus significados, sus connotaciones. ¿Para qué? Para que entiendas que el pecado no solamente es transgredir la voluntad y la ley de Dios. Amén. Amén. Si no tienes Biblia, saca el móvil y lee conmigo, porque esto igual te va a sorprender. Dice la Biblia en Génesis capítulo 7 en adelante. La lectura va a ser larga, pero es necesaria para que te enteres de esta historia. Porque escúchame, la tragedia no empezó en la cruz, muriendo un hombre por los pecados de los demás. La tragedia empezó en el Edén, cuando un hombre decidió por su pecado alejarse del varón de la cruz. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿pero qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Pero mira lo que dice el 21 ahora, quédate con este detalle que es importante, ¿vale? Dice el 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Dale un aplauso. Dile a la persona que tienes al lado: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Díselo otra vez: ¿dónde estás tú? Ahí está el problema, Maduro. ¿Sabes dónde está el problema? El problema es creer que Dios, cuando realiza esta pregunta, la hace geográficamente, pensando que no sabía dónde estaba Adán. No se lo estaba preguntando a nivel geográfico: ¿dónde estás tú? Como acabas de contestar aquí sentado, no. Vamos por partes. Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Lo hace del polvo de la tierra, es decir, Dios involucra sus manos para culminar la obra perfecta. ¿Cuál es la guinda del pastel? Es el hombre. Pero no se halla ayuda idónea para él. Adán ya está viviendo en el huerto, y mientras que está en el huerto el diablo no se manifiesta. Pero fíjate tú qué cosas tiene mi Biblia y qué curiosidades tiene. Que cuando Adán está en el huerto el diablo no viene ni a tentarlo. Pero dice la Biblia, dice: no se halló ayuda idónea para Adán. Y cuando Adán es introducido en un profundo sueño de la costilla de Adán, saca a una varona. Por aquel entonces no se llamaba Eva. El nombre de Eva se lo puso Adán. Dios la llamaba varona. Pero ya estaba la ayuda en el huerto, ya estaba el matrimonio en el huerto. ¿Y qué cosas tiene mi Biblia? Que cuando Dios crea la ayuda idónea, se manifiesta el diablo. Durante el tiempo que Adán está solo, Rafa, el diablo no se manifiesta. Se crea la ayuda y el diablo se manifiesta. ¿Por qué? Porque el diablo quiere romper con todo aquello que te beneficia. Se ha manifestado y por un momento esta varona se ha despistado de la voluntad de su compañero y ha decidido tomar independencia. Qué mala es la independencia, de verdad. Y ha mantenido conversación ¿con quién? Con la serpiente. Y la serpiente no era un animal cualquiera, dice, y era la más astuta de todas las bestias y los animales. Es decir, la serpiente no era cualquier cosa. La serpiente era alguien astuto. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que lo que provoca en esta varona es un desenfoque espiritual. ¿Por qué? Porque la visión de Adán era decirle a Eva: mira, Eva, cariño mío, ¿ves todo el huerto? Sí, todo el huerto nos lo ha dado Dios para que nosotros lo labremos, para que estemos trabajando, para que ejecutemos juicio, es decir, para que seamos los señores de todo el huerto. No va a haber nadie que mande en el huerto por encima de nosotros, sino solamente Dios. Es decir, tú vas a ejercer juicio, no vas a ser una cualquiera, tú eres la señora de este huerto. Pero solamente hay un mandato, y el mandato es que no podemos comer de
este árbol, del árbol del bien y del mal, porque el día que comamos está escrito y Dios me dijo que ciertamente moriríamos. En este despiste, en este descuido, en el que esta varona quiere la independencia, ha mantenido una conversación con alguien que no debía. Pero ha comido ya del fruto y fueron abiertos sus ojos. ¿Qué es lo que ha acontecido? Que no solamente, perdón, mira lo que me está viniendo ahora. Dice que Eva ha comido, pero Eva cuando ha comido ha ido donde el marido y le ha dado del fruto también. Y cuando el marido come, le dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. Dice, y se vieron que estaban desnudos. Pero la Biblia en el original no dice ni se vieron. En el original dice y conocieron que estaban desnudos. El primer pecado de la humanidad no produjo libertad. El primer pecado de la humanidad no produjo alegría. El primer pecado de la humanidad no produjo regocijo. ¿Sabes lo que produjo el primer pecado de la humanidad? Esclavitud. ¿Sabes lo que produjo el primer pecado de la humanidad? Vergüenza. ¿Sabes lo que produjo el primer pecado de la humanidad? Que se escondan de la presencia del Señor. No sé si esto te suena de algo. ¿Por qué? Porque cuando Adán cae y los ojos de Adán son abiertos, Adán entra del periodo de inocencia. Hablo de periodo porque es un tiempo dispensacional. La Biblia se separa en tiempos dispensacionales. Inocencia, conciencia, ya hablaremos, es un tema doctrinal. Pero pasan del tiempo de la inocencia al tiempo de la consciencia. Es decir, tú cuando tienes a tus niños, los niños son inocentes. Viven durante un tiempo que son inocentes, no tienen maldad ninguna. Hacen las cosas porque las ven, pero no porque sientan hacerlas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este niño empieza a madurar, empieza a tener algo llamado conciencia. Y la conciencia acusa. ¿Qué es lo que ha pasado con Adán? Adán ha pasado de un periodo de inocencia, es decir, de ver a su compañera al descubierto, de ver a su compañera desnuda, de ver a los animales y no llegar a pensar mal, no llegar a pensar con una mente corrompida, es decir, no tenía vergüenza porque era algo natural. Pero ¿qué es lo que ha acontecido? Que dice la Biblia que cuando han entrado en el periodo de conciencia, ahora dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, lo digo con mucha educación y mucho respeto. Adán, en el periodo de inocencia, no era consciente de cómo vivía. No era consciente de cómo vivía su compañera. Pero eso no quiere decir que ellos dos no estuviesen desnudos. Lo estaban, pero como eran inocentes, no se miraban con ojos de codicia. ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando han entrado en el periodo de conciencia, ¿a causa de qué? A causa del pecado, dice, y conocieron. ¿Qué es lo primero que hace el pecado en tu vida? Te hace conocer cómo estás, quién eres y cuál es tu naturaleza. Porque la tragedia no fue que el hombre hubiese sido creado para vivir delante de Dios. Esa es la tragedia. El hombre fue diseñado para que viviese delante de Dios en toda la presencia y durante toda la eternidad. Es decir, cuando Dios crea al hombre, lo crea con la intención de que el hombre esté durante toda la vida en el huerto del Edén, que no conozca sufrimiento, que no conozca dolores de espalda, que no conozca dolores de muela, que no conozca muerte, que no conozca caída, que no conozca dolor, que no conozca quebranto. Pero ¿qué es lo que ha acontecido? Que el pecado ha producido una tragedia. ¿Y cuál es la tragedia que ha producido? La tragedia que ha producido es que el pecado, en vez de acercarle a Dios, lo ha alejado de Él. No sé si esto te suena de algo, pero cada vez que pecas tú sigues siendo Adán y tú sigues siendo Eva. ¿Por qué? Porque en vez de venir arrepentido al varón de la cruz, que estás buscando algo donde esconderte. El pecado te aleja de Dios, el pecado te aleja de la voluntad de Dios, y no es tiempo de andar escondiéndose. Recuerda algo, recuerda que el pecado te tiene que hacer verte tal y como está, para que puedas depender de Él.
Porque si no reconoces que eres un ser humano débil, si no reconoces que eres un ser humano que peca, si no reconoces que depende de Dios, amigo mío, señoras y señores, no estás perdido y no hay mentira. ¿Qué cosas tiene mi vida? Que cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto, Adán corría para encontrarse con él. Se ha producido el pecado y ahora se esconde de la voz que antes amaba. ¿Me dejas que sea franco? Soy tu pastor, no voy a ser igual a muy bien. Pero déjame que te sea franco. Cuando pecas, ¿qué haces? ¿Te escondes de la voz de Dios? ¿O corres a encontrarte con Él? ¿Qué cosas tiene mi vida? Adán y Eva estaban al descubierto ante los ojos de Dios y no se avergonzaban. Conocieron su naturaleza. Ay, Padre. Y ahora se están intentando coser delantales con hojas de vida. Porque ¿qué cosas tenemos los seres humanos? Que pecamos y no somos conscientes de los errores que cometemos. Que intentamos tapar nuestro pecado con nuestras propias obras. Vamos por partes. ¿Qué produce el pecado? Aparte del amor. Que Dios te bendiga. Pero la palabra con la que me quiero quedar, porque ya he dicho que voy a predicar una serie de mensajes, vamos por parte, está en Génesis capítulo 3, verso 8. Vamos a ver qué dice. Dice, y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. ¿De dónde viene? ¿Por qué has dicho, pastor, y has utilizado esta frase tan elocuente que se llama filología? ¿De dónde viene la palabra esconderse? ¿De qué raíz? Viene de la raíz hebrea que significa chava. Quédate con esta palabra. Esconderse, en hebreo, chava. ¿Y qué significa chava? Significa ocultarse. Lo que hace el pecado es que lo intentes ocultar. Señoras, señores, quien tenga oídos para oír, que oiga. Porque quien no se avergüenza de la condición de pecador va a intentar ocultar su pecado. Que Dios me ayude, a mí el primero, porque te voy a decir algo, te quiero como pastor, te amo como pastor. Mi intención es que te salves, que te la goces, que disfrutes de este evangelio. Pero llámame egoísta si quieres. La salvación es mía personal. Yo no puedo hacer ni obligarte a que tú te salves. Te puedo predicar la verdad para que seas salvo. Pero en tus manos está si quieres ocultarte y esconderte, o quieres entender que ante Dios estás al descubierto y que Dios te perdone. ¿Pero qué significa esta palabra chava? ¿Solo ocultarse? No. Significa cubrirse. Es decir, el pecado no solo provocó que Adán y Eva se escondiesen, que Adán y Eva se ocultasen, sino que intentaban cubrirse, pensando en que Dios no podía verlo. No sé si tú te identificas con Adán y tú te identificas con la Eva. No sé si cuando pecas intentas ocultarte. No sé si cuando pecas intentas cubrirte. Déjame que te diga algo, ¿vale? Es una frase que utilizamos que es diabólica al 100%. No pasa nada, eso es desorden. Hoy en día disfrazamos el pecado de desorden. Ay, yo no sé por qué el Señor me mete a mí en esto berenjenal en mi nariz. Pero es que tengo que decirlo porque soy el pastor, ¿sabes? Me obligo. El Espíritu me obliga. Hermanos, basta ya de disfrazar las cosas. Basta ya de llamar
desorden. Al pecado decirle desorden. El pecado no es un desorden, el pecado es pecado. No se puede decir algo que te está causando es un desorden. No se puede decir si vives una vida de pecado, estás en desorden. No, si estás pecando te vas al infierno. Si estás pecando te estás perdiendo. Si no te arrepientes ya sabes cuál es tu destino. ¿Por qué? Porque el desorden, escúchame, se puede arreglar con el orden, pero el pecado no se arregla con el orden. El pecado se arregla en la cruz del Calvario. Es que hoy en día somos expertos los predicadores, sí, y lo digo bien. Somos expertos los predicadores en regalar el oído a las congregaciones. Algo tenemos que estar haciendo mal, perdonadme. Y tú dirás, ¿por qué tenemos que estar haciendo algo mal? Porque no provocamos arrepentimiento en el pueblo. Porque estamos intentando cauterizar las conciencias para quedar bien. Pues tengo una mala noticia, Iglesia de la Palmera. Yo no soy un pastor que ha venido a quedar bien con vosotros. Yo no soy un pastor que ha venido a agradar a soy un pastor que intento sacarle una sonrisa al Rey de Reyes. ¿Cómo? Diciendo que si vives el pecado te condena, que el infierno real y existe, y que si no te apartas y te arrepientes, te vas de cabeza. Por eso dice que quien se crea santo, santifíquese. Amén. Bueno, escucha. Yo el primero. ¿Cómo? Porque dice la Biblia que el que dice que no peca hace mentiroso Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Tú pecas? Sí, yo el primero. Pero yo cada día le pido a Dios que me ayude a darme conocimiento de los pecados que hago conscientemente y que me ayude a arrepentirme de los pecados que cometo inconscientemente. Ay, pastor, hay pecados inconscientes, sí. Por eso no te pierdas esta serie de mensajes. ¿Qué quiere decir la palabra chava? Retirarse de la amistad. ¿Qué es lo que hace cuando Adán y Eva pecan? Es que no vino la pastora. Pero coge a su mujer. Iba a ponerla a ella de ejemplo aquí. Coge a su mujer, chica. Vamos a escondernos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la voz de Dios se va a pasear por el huerto. Y los únicos que estamos en el huerto, aparte de los animales, somos tú y yo. Escucha, vamos a ocultarnos. Pero Adán, ¿ocultarte de qué? Ocultarte de la visión de Dios. ¿Me dejas que te diga lo que dice mi Biblia? ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? ¿Sabes qué es lo interesante de esta historia? Lo interesante de esta historia es que Adán intentó hacer físicamente lo que el pecado ya había hecho espiritualmente. Pastor, no lo entiendo. Adán intentó ocultarse de forma carnal, pero el pecado a nivel espiritual provocó que el alma de Adán se ocultase de la voz de Dios. ¿Entiende esto? Porque si no entiendes esta clave, estás bajando al culto en vano. Entiende esta clave del reino, que te la voy a dar directa. Entiende que eres un ser tripartito. ¿Qué quiere decir? Cuerpo, alma y espíritu. Y esto, pastor, ¿cómo era? En el huerto de Labán, sí, bien lo he dicho, en el huerto de Labán, en el huerto de Edén, el orden era el siguiente: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu ordenaba las emociones y el cuerpo era el traje que tenía que obedecer. Cuando el hombre cae y peca, ese orden se altera. ¿Cómo que se altera? Sí, se altera. Y entonces, ¿cómo pasa a ser? Cuerpo, la carne, hace lo que quiere, ¿a través de qué? De los sentimientos, el alma, y el último es el espíritu. Por eso, el apóstol Pablo dice: esta ley que quiere hacer lo malo. ¿Te das cuenta?
Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, hay una ley muy fuerte. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque había entendido que mientras esté en la tierra y no doblegues tus rodillas y no te intentes negar a ti mismo, el diablo va a estar tentándote. ¿En qué sentido? Mi Biblia dice, a la verdad el espíritu siempre está presto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el orden de Dios sigue siendo espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre lo alteró en qué? En cuerpo, alma y espíritu. Dice, pero a la verdad la carne es débil. ¿Por qué? Porque el diablo te tienta por aquello que te emociona. Igual no la pillaba, pero yo te lo voy a decir más claro. Nos cuesta mucho trabajo orar. ¿Sabes por qué? Porque no nos emociona. La oración no nos emociona. Nos cuesta mucho congregarnos. ¿Por qué? Porque hace mucho calor y nos gusta mucho el verano y la piscina, y las playas, y las vacaciones. Oh, pastor, ¿qué religioso eres? No soy religioso. No confundan la religiosidad con el orden de Dios. ¿Por qué? Porque la carne tira. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Adán y yo? Te pregunto. Y quiero que le digas a la persona que tienes al lado. Esto va para los hombres. Dile al hombre que tienes al lado. ¿Sigues haciendo lo mismo que hacía Adán? Dile a la mujer que tienes al lado. ¿Sigues haciendo lo mismo que hacía él? ¿Y qué es lo que hacía Adán y Eva? Esconderse. ¿Me dejas? Porque los árboles del huerto, los del huerto del Edén, han cambiado de forma pero siguen existiendo. ¿Cómo? Pastor, no lo entiendo. Te lo voy a traer hasta el siglo. Dicen que se escondieron detrás de los árboles del huerto, intentando ocultarse. Te voy a hablar de ciertos árboles. Detrás, cuando pecas, ¿detrás de qué árbol te escondes? ¿Del árbol del culto? ¡Qué bien! Cuando pecas, ¿detrás de qué árbol te escondes? ¿Del árbol de las excusas? No, es que ha sido el fulanito y el venganito que va a intentar hacer la zancadilla. No, es que ha sido tú, cariño mío, que me has hecho pecar. No, es que es por tu culpa, por lo que hago mal. No, es que son estos niños que me vuelven loca, que me la mandan. No, es que son los niños, es que la economía. ¿Detrás de qué árbol te estás escondiendo? ¿Del árbol de la apariencia? ¿Detrás de qué árbol te escondes? ¿Del árbol de las obras? ¿Del euro que le damos al negrito del día pensando que somos buenos? Los árboles del Edén siguen existiendo a día de hoy. Depende de ti. Si te quieres intentar y quieres seguir perdiendo tiempo ocultándote en los árboles que se han modernizado, o salir a la llamada de ¿dónde estás tú? Porque ¿sabes lo que hace el pecado? ¿Quieres que te lo diga? El pecado te hace esconderte de aquel que puede restaurarte. Qué raro, estoy predicando por aquí hoy. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando peca? Cuando digo hombre, hablo hombre y mujer. Es decir, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando peca? Génesis capítulo 3, verso 7. Dice, cosieron hojas de higuera. He dicho que voy a predicarte con raíces de filología hebrea. ¿Qué significa la palabra hebrea coser?
A ver si alguien lo adivina. Viene de la raíz griega tapar. No la has pillado, si hubiese pillado, había dado un aplauso aquí que era una bomba. Dice Génesis capítulo 3, verso 7, dice, y cosieron hojas de higuera. La palabra coser en griego, es decir, en el original, dice, y se taparon con hojas de higuera. ¿Por qué? Porque la persona que peca, la persona que cada día practica el pecado, no le interesa que salga a la luz. ¿Saben lo que le interesa? Le interesa dejarlo tapado, le interesa dejarlo cubierto. Pero tengo una mala noticia para ti. El pecado solo da a luz más pecado. No lo entiendo, pastor. Dice la Biblia que David, cuando peca con Betsabé, lo primero que hace es adulterar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí tienes un pecado. ¿Qué es lo que hace? ¿Se arrepiente? No. ¿Qué es lo que provoca? Viene Urías. Y cuando viene Urías le miente. ¿Y qué es lo que hace mintiéndole? Mira, escucha, vienes cansado de la guerra. Vete que te he preparado un banquete para que goces. Y quédate en la casa cuando Betsabé. ¿Te das cuenta? Primero lo que hace es adulterar. Lo segundo que hace es mentir. ¿Se arrepiente, sí o no? En la segunda vez, respóndeme. ¿Se ha arrepentido esta segunda vez que ha pecado? No. ¿Sabes qué es lo que hace? Que ha venido y ha dicho, escucha, Urías es un hombre formal. Urías se ha quedado a dormir en el patio con los sirvientes. ¿Y qué es lo que ha provocado esta tercera vez? Que le he embriagado, disculpen las personas que tienen luto, le ha emborrachado, ¿te das cuenta? Empezó codiciando con la vista, adulteró, segundo pecado, mintió, tercer pecado, cuarto pecado, se embriagó. Pero ¿qué es lo que ha hecho este cuarto pecado? Le ha provocado arrepentimiento a mí. Respóndeme, ¿se ha arrepentido? No. ¿Sabes qué es lo que ha provocado? Que ha mandado una carta y ha tramado un plan. ¿Y qué es lo que ha hecho con este plan? Ha asesinado a alguien formal. Ha asesinado a alguien que lo tenía de forma incondicional. Alguien llamado Urías Eteo. Alguien que daba la vida por este David. Pero lo ha mandado a matar. Es decir, codició, adulteró, mintió, se emborrachó y asesinó. ¿Se ha arrepentido? No. Pero aparentemente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tapado el producto de su pecado. ¿Por qué? Porque producto del adulterio, de ese pecado, nació un fruto. Porque escucha, la semilla del pecado da frutos. Y tú dirás, ¿y qué produce el pecado? Más pecado. ¿Hasta cuándo? David, tienes la conciencia muy tranquila, va a ser el hombre conforme al corazón de Dios. David, el dulce cantor de Israel. David, aquel que halagaban las doncellas con su cántico que decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Que bien te arropan las mantas reales cuando estás durmiendo, sabiendo que has codiciado, que has adulterado, que has mentido, que te has emborrachado y que has asesinado. Pero tengo un mensaje para ti. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y nada se ha logrado con un hombre justo, llamado Natán, que ha tocado la puerta del rey. Y ha dicho, hey, déjame que te cuente una historia. ¿Y qué historia me vas a contar? Mira, había un caminante y un hombre que era muy rico, un hombre que tenía mucho dinero, y había un hombre rico que solamente tenía una corderita. ¿Y sabes qué es lo que ha acontecido? Que ha tomado la cordera y la ha matado, y él ha llegado y ha empezado a hacer herida. ¿Y sabes qué es lo primero que ha dicho? El tal paga por cuatro. Y ha dicho, David, porque tengo un mensaje para ti, hijo mío. Resulta que ese de la corderita eres tú. ¿Y sabes qué es lo que ha acontecido? Que ha quedado preso de su propio juicio. ¿Me dejas que te diga algo con amor y con cariño? ¿Sí o no? Qué fácil es ver los pecados en los ojos de los demás. Pero qué difícil es reconocer los nuestros. Quiera Dios, iglesia de las palmeras. Quiera Dios que a partir de hoy Dios traiga hombres a esta iglesia como Natán, que tengan la capacidad de enfrentarse ante el rey sabiendo que lo puede matar, pero con la verdad por delante. Porque la verdad liberta, la mentira mata. Y ha dicho, ay, qué ruinica me buscaba. Y se ha puesto llorando, Cristian, y ha empezado a escribir un salmo. Dice, mientras callé, sus huesos envejecían.
carcoma por dentro, produce amargura de alma. Pero, ¿y de dónde viene esta raíz hebrea? Y esta palabra, José, en hebreo tapar, significa literalmente, significa unir algo roto. Pero en el original, la palabra tapar tiene otra connotación. Y tú dirás, ¿y cuál es la connotación que tiene? Intentar unir de manera artificial algo roto. Qué fuerte. Adán intenta reparar lo que mismo destruyó. No te identificas con Adán y con la Eva. Cuando pecas no intentas remediar tu pecado por ti mismo. A mí me ha pasado, ¿Cómo, pastor? A mí me ha pasado. ¿Y esto qué quiere decir, pastor? Si te encuentras en esta postura de Adán y Eva, déjame decirte que lo que estás viviendo es una religión sin ser un redimido. Mira, lo he puesto en mi estado, es que te lo tengo que decir. Y perdóname, no se puede arreglar con hojas lo que solamente se puede arreglar con sangre. No se puede arreglar con obras lo que solamente se puede arreglar con su obra. No se puede arreglar con intenciones lo que ha costado la sangre de alguien justo. No se puede arreglar con tus obras lo que solamente Dios puede reparar. Iglesia, basta ya de ocultarlo, basta ya de llamar desorden al pecado. Hay que llamar pecado a lo que es pecado, porque nos tiene que llevar al arrepentimiento, que es la única manera de que un día vayas al cielo. ¿Y qué representan las hojas? Joselito mío, ¿qué representan estas hojas? Representan el orgullo humano. ¿Por qué orgullo? Porque somos expertos en juzgar las caídas de otros. ¡Qué bien! Déjame que me sienta libre. ¡Amén! Te lo pido, por favor. ¿Qué daño me está haciendo? ¿Qué me está haciendo polvo? Ver como cristianos que bajan al culto, que son los que bajan al culto, están haciendo un escarnio, un escarnio. ¿Lo está grabando, verdad, Antonio? Pues este trozo luego lo pongas, señoras. Hermanos, ¿de qué nos sirve escuchar la palabra durante 40 años si no vamos escuchando la palabra? Cuando somos capaces de juzgar la caída de alguien, en vez de entristecernos por el daño que ha causado el diablo en esas casas, en vez de dolernos por el daño que ha causado el enemigo, porque tengo que decirte algo, dice mi Biblia, mía por lo menos, no sé la tuya lo que dirá, pero la mía dice, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad que viven en las regiones celestes. ¿Y esto qué quiere decir? El muchacho no ha pecado, claro que ha pecado, claro que ha caído, y eso ha traído destrucción, destrucción a una casa, no, destrucción a todas las casas que le rodean, porque tengo que decirte algo, cuando tú pecas no solo te estás destruyendo a ti, sino que estás perjudicando a la gente que tienes alrededor. Por eso dice mi Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, siervo del Señor, haciendo escarnio. ¿Para qué predicar si no lo vives? Prefiero poner por obra lo poco que sé. Qué bien. Que lo voy a decir sin que me importa. Lo voy a decir. Escucha.
Dice la Biblia que se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Engañadores y amadores de sí mismos. No te fíes de todo lo que predican. Pastor, ¿qué estás diciendo? Si lo que oyes. No te quedes con el mensajero. Quédate con el que ha dado el mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo, pastor? Dame un ejemplo. Adán confió en la Eva, en la ayuda, y le dieron el fruto prohibido y los dos cayeron. Y era la ayuda idónea. Que Dios nos ayude a no hacer escarnios de los pecados ajenos. Que Dios nos ayude a no convertir los pecados en la burla del diablo. Disculpadme, pero cuando te ríes del pecado ajeno te estás riendo de los chistes que el diablo te cuenta. Ahí está. ¿Por qué? Disculpadme, perdonadme, pero en todas las casas se peca. Y en todas las casas hay gente que puede tropezar. La primera es la mía. Y a mí como cristiano no me gustaría. Si el día de mañana yo peco, la pastora peca, cualquier persona de mi familia peca, o cae, que hicieran de mí un escarnio. ¿Sabes lo que me gustaría? ¿Quieres saberlo? Dice mi Biblia: vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Dice: exhortaos con espíritu y mansedumbre. Exhortaos con humildad. Restaurar con cariño. Así es, amén. Lo sigue grabando, ¿verdad? Pues lo voy a volver a decir. Vosotros que sois espirituales. Escucha, el carnal no puede restaurar. El carnal solamente se puede reír de los chistes que el diablo le cuenta. Pero el que es espiritual, cuando alguien peca, le duele. El que es espiritual, cuando alguien peca, se duele. El que es espiritual intenta restaurar, intenta levantar. Que Dios nos ayude a no ser nosotros los que tiremos las piedras, sino que Dios nos ayude a sacar a los José del pozo. Que Dios nos ayude a abrir los ojos de los David, que están con las saetas anterinas. Que Dios nos ayude a sanar, restaurar, levantar, sanar al caído, fortalecer al débil y prestarle la mano a aquel que cae. Bien. Porque las hojas negras representan nuestro orgullo. Mira, Lico, es que soy el pastor. Yo soy más espiritual que tú. Claro, que tú como resulta mirar. Pues resulta que tú eres el malo de la película, que yo soy el pastor. Y yo soy el bueno de la película. Como soy el pastor, ¿sabes lo que representan las hojas negras? ¿Quieres saberlo? Representan el orgullo y el envanecimiento del hombre. Piensan que por títulos somos santos. Que el ser pastor no me hace santo. Y le digo, perdóname, cariño. Que ser candidato no me hace santo. ¿Cómo? Que ser del coro no se hace santo. Cristian, cariño mío, perdóname, que tocar el piano no te hace ser santo. Y entonces, ¿qué me hace ser santo? Gloria a Dios. Jesús. Él es el buen pastor. Él es el que te ha redimido. Él es el que te ha hecho santo cuando no te lo merecías. Él es el que te ha desvistido de las hojas negras. Escucha, e intentas tapar el pecado con el orgullo. Ay, es que si fulano se entera de pecado va a pecar. Y que yo no sé. Digo la última y te doy mi palabrita que termine. La última. Ha sido. Es que fulano metió la pata conmigo. ¡Ay! Sí, eso trae que se arranque. ¡Ay, que Mengano metió la pata conmigo! ¡Pero cómo! ¡Ay, padre!
merece un golpe. Si tú lo sabes, que me estás brindando, que me está pusiendo piedras para que caigan, pero ten misericordia de él. Pero no solo de él, tenla de mí. Ayúdame a controlarme yo. Pero ¿por qué, hijo? ¿Por qué me estás pidiendo que te ayude a controlarte a ti? Porque su naturaleza todavía no ha cambiado. Pero como tú vives en mí, mi naturaleza ha cambiado. Yo no puedo ser el mismo. ¿Qué implica el querer salvo por ser salvo por tu esfuerzo? Es que yo bajo el muerto, es que yo perdono, es que yo amo, es que yo vivo. ¿Y qué implica esto? Justicia propia. Pues déjame decirte que si vives así te estás condenando. Y tú dirás, ¿por qué? Porque mira lo que dice mi Biblia. Dice Isaías capítulo 64, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Te voy a decir lo que dice el original. Todas nuestras justicias, o sea, lo que tú consideras justo, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia.